Bueno, quiero que me acompañen a Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 36. 36 en adelante. ¿Lo tienen? Lucas 7, 36 en adelante. Muy bien, entonces, ¿cómo se dice el título? Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con las lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ya sabemos por dónde vamos, ¿no? Esta es una historia muy conocida, pero cuando la estaba leyendo el Señor me empezaba a hablar en cada versículo. El Señor me desglosaba mucho este pasaje, y en este pasaje vemos ilustradas 2 actitudes: la de una mujer inmoral, una mujer pecadora, una mujer que era prostituta, porque cuando dice que era pecadora, que era de la ciudad, significa que era prostituta, ¿sí? Y nos habla de un hombre religioso, un fariseo no arrepentido, que creía que por ser religioso era mejor que la mujer y que incluso no necesitaba de qué arrepentirse. Esto es el comienzo, ¿sí? Entonces estamos viendo 2 actitudes diferentes. Vamos a empezar a identificarnos. En el versículo 36, Jesús recibe una invitación por Simón para ir a su hogar, ¿cierto? Pero algo que podemos presenciar es que Simón el fariseo no le extendió o no le demostró en ese momento las costumbres que en aquel tiempo se acostumbraban, valga la redundancia, con las personas invitadas. Entonces empezamos a ver cómo en la parte de abajo del versículo 44, empieza Jesús a decir cómo era que la mujer estaba tratándolo cuando el fariseo no lo trató así. Estas eran las costumbres, ¿cierto? Y como anfitrión tenían que tener en esa época un balde con agua al pie de su puerta para que cuando vinieran los invitados ellos se pudieran lavar sus pies. ¿Por qué? Porque cuando en esos tiempos usaban mucho sandalias, entonces sus pies estaban sucios, cochinos, quién sabe, tanta pisar orine o excremento, ese tipo de cosas, y venían sucios. Entonces, ¿qué decía el anfitrión?
tenía que tener su balde, pero resulta que no era así con Jesús. Él nunca no leemos hasta ahora que él haya puesto un balde con agua para que Jesús se lavara sus pies, ¿cierto? Y aparte de eso, el balde de agua mostraba en esos tiempos la humildad de la persona que él hacía hacia el invitado, mostrándole que él era bien recibido. O sea, que otra cosa, él no se mostró nada humilde delante de Jesús. Dice que también se le daba beso de cortesía. ¿Por qué? No sé, en esos tiempos los judíos, por esos lugares se besaba cuando se saludaba a la persona, y este fariseo tampoco lo había hecho. Otra cosa es que se ofrecía aceite para refrescar a los invitados del sol, del camino en esa trayectoria. Bueno, yo creo que esos tiempos eran como desiertos. Si uno se pone a mirar en las imágenes de hace muchos años, eran casas de barro, las calles no eran pavimentadas, o sea, ese tipo de cosas. Y yo creo que por ningún lado pues habían edificios altos para decir que se tapaban del sol. Entonces, en estos tiempos, el aceite, decía que el aceite servía para refrescarlos del sol. ¿Y qué pasó? No, nunca le dio aceite tampoco a Jesús. ¿Qué les parece todo esto que en sus tiempos se hacían, pero él nunca lo ofreció? ¿No les parece algo absurdo? O sea, a Jesús no haberle ofrecido este tipo de cosas, y él era el anfitrión que tenía que hacerlo, ¿cierto? La pregunta es entonces, ¿por qué él lo invitó a la casa? ¿Cuál era el deseo de su corazón de este fariseo? O sea, ¿cuál era el motivo de por qué lo invitó a él a la casa? Resulta que la Biblia no nos muestra, no nos dice por qué, ¿cierto? Pero posiblemente este hombre religioso era de los que les gustaba invitar a las personas famosas, o a las personas, o a los artistas, a las personas conocidas, ¿cierto? Y él hacía esto para mostrar a los de afuera que él era amigo de ese tipo de personas. Entonces, ahí hay un error también, ¿cierto? Yo no sé si ustedes saben la palabra farisea. La palabra farisea, muchas veces nos han dicho, bueno, fariseo es alguien falso, sí, pero resulta que no. La palabra farisea significa un hombre que era muy devoto a su religión, un hombre que estaba metido en la religión y mantenía, yo creo que, cultos hasta de 5 de la mañana, 6 de la mañana, todo el tiempo devoto a su religión. Eso era una persona religiosa, un fariseo, ¿sí? Para especificarles. Entonces, este hombre solamente le importaba eso. Solamente en este momento estaba mostrándole a la gente que él era amigo de este hombre llamado Jesús, pero yo creo que no le conocía. Sin embargo, dice Lucas 5, 29 al 30, que Jesús acostumbraba a comer con los pecadores y los religiosos. Incluso nunca hizo acepción de personas de quien lo iban a invitar, sino que aún sin tratarlo con las condiciones debidas, Jesús era una persona íntegra, ¿sí? Que aceptaba comer con una prostituta o con un pecador, no para relacionarse con ellos, sino para llevar el mensaje ¿de quién? Del Señor, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 37 y 38. Y dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer nos va a enseñar lo que debemos hacer nosotros para ser aceptados por Cristo. Algo muy importante. En primer lugar, había una necesidad profunda en el corazón de esta mujer. Porque vemos que ella entra a un lugar
donde no es bienvenida. Si nos acordamos, era una prostituta, una mujer que en esos tiempos era lo peor, la trataban cruelmente, la ignoraban, la hacían a un lado, o sea, era peor. Yo creo que la trataban peor que un leproso, por decirlo así. Y en esta época, así era como los hombres veían a las prostitutas, ¿sí? Ella sabía en ese momento que era una mujer pecadora, que era una mujer perdida y condenada, e incluso tenía un peso de culpa en su corazón que ya no podía soportar. Ella buscaba desesperadamente perdón y limpieza para su vida. Yo no sé si algunos han llegado al Padre así, con esa necesidad: Señor, ya no soporto más esta vida, ya no quiero seguir más así, Señor, necesito cambiar mi vida. Y esto realmente el Señor, yo creo que lo aplaude. El llegar uno solo al Señor, yo creo que no es para cualquiera, porque hay mucha gente que se cansa fuera de hacer y hacer y hacer y hacer muchas cosas, y esa persona puede el Señor llamarla y ella llega, sí, pero hay otras personas que llegan por una invitación y creen que sus vidas van bien, normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no han tenido en su corazón esa necesidad por Dios, porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces son personas que realmente no piensan en buscar al Señor. Pero cuando una persona busca al Señor de esta forma, ¿ustedes creen que el Señor cómo la va a mirar? Con un corazón especial. Para ella poder ir en ese momento a Jesús tenía muchos obstáculos, porque sabía que muchos primero se burlarían de ella, la juzgarían, hasta podrían incluso sacarla de la casa. Ella había entrado a una casa donde no era bienvenida, ¿sí? Pero aún así a ella no le importó lo que dijeran de ella, ni tampoco que la trataran mal. Ella haría lo posible por llegar hasta Jesús. ¿Y qué dijo Jesús en su palabra? Vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Yo simplemente me imagino a esta mujer en un tiempo escuchó la palabra de Jesús, lo vio caminar y ella escuchó esta palabra y ella dijo: no, ya no aguanto más, ya sé a quién tengo que ir. Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esa palabra una y otra y otra y otra vez, pero ¿hemos descansado en el Señor? ¿Hemos ido a los brazos de Dios? ¿Le hemos entregado nuestras cargas? Realmente muy pocos. Y la mujer corrió el riesgo de que la conocieran, pero pudo más la convicción de su pecado y la esperanza de ser perdonada que lo que pudieran decirle, que lo que pudieran hacerle incluso. Ella fue y se acercó ante Jesús y se rindió a él en humillación y quebrantamiento y comenzó a llorar. Esto nos dice en los versículos 37 y 38, ¿cierto? Dice que con sus cabellos secaba sus pies. En este tiempo yo investigaba y dice que en estos tiempos las mujeres siempre mantenían sus cabellos recogidos. Ellas no se podían soltar el cabello. Y dice que esta mujer se soltó sus cabellos y empezó a secar los pies de Jesús. Pero para ese tiempo era un insulto que la mujer se soltara el cabello. ¿Y qué hizo ella? Simplemente soltó sus cabellos y en vez de buscar una toalla, ¿qué hizo? Secó los pies de Jesús. Ungió los pies de Jesús con perfume, que en este tiempo, si sabemos, significa muchísimo, muchísimo dinero, un simple perfume. En estos tiempos dice que un perfume de estos de alabastro valía un salario del mes, de lo que uno se gana. Yo no sería capaz de meterle plata a un perfume, imagínense. Y ella dice que ella le ungió los pies al Señor con su perfume, o sea, le dio lo mejor a él, ¿sí? Esto es entrega, es devoción y es quebrantamiento delante de Jesús. Y a esto quiere Jesús que nosotros empecemos a llegar, en que entendamos cuál es la verdadera entrega. Cuando ella ungió con el perfume y le entregó lo mejor a Dios, ella se entregó. Ella tuvo devoción, empezó a tener devoción
ella se quebrantó delante del Señor. Y no sé si tú has tenido estos tres tipos de cosas con el Señor. Te has entregado, si tienes devoción con el Padre, si tienes quebrantamiento delante de Dios, hombres que son tan duros, que son tan difíciles para quebrantarse, a mujeres también con un corazón duro, orgullosas, que yo no lloro. El Señor dice que debemos de pasar a un quebrantamiento, porque el Señor mira a esta mujer y esta mujer le amó muchísimo a Jesús. Le entregó lo más valioso y eso valioso era su perfume. Se humilló hasta soltar sus cabellos y lavar sus pies con él. Jesús nos recibe cuando tenemos estas actitudes de la mujer pecadora. No sé si realmente tú has sido como esta mujer pecadora. No podremos ser prostitutas, no podemos ser, otro tipo de pecado podremos tener, pero el Señor nos pide eso, que el pecado que hay en nosotros lo llevemos a Él y se lo entreguemos. No importa cómo seas, el Señor no nos va a juzgar de cómo somos. El Señor no nos va a decir, pero usted ¿por qué lo hizo? Es que sí ve yo tantas veces que como nuestros papás a veces que nos regañan, ¿usted por qué hizo esto? No, el Señor no es así. El Señor viene y nos recibe porque Él un corazón contrito y humillado, ¿qué dice la Biblia? No lo va a rechazar. Dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jesús no vino para condenarnos, y si usted se ha sentido condenado, quiero decirle que no es el Señor. No es el Señor el que te ha condenado. Ora por eso. Pero el Señor solamente vino para decirnos, arrepiéntete porque yo te he dado vida y vida eterna. En el versículo 39 dice, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. 39, perdón. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Bueno, vemos aquí la actitud del fariseo. Vamos a empezar. El Señor empieza a revelar que Simón era una persona con justicia propia, ¿sí? Él solo pensó y no lo dijo en voz alta, lo dijo para sí mismo. No quería ofender a ningún invitado. ¿Por qué? Porque se consideraba mejor que la prostituta, ¿sí? Él simplemente ignoraba a esta mujer. Entonces él no dijo a voz alta, si usted supiera, Jesús, ¿quién es la que te está lavando los pies? Él no iba a quedar mal. ¿Por qué? Porque él era un hombre religioso. Este hombre ni siquiera pensó de que Jesús fuera el Mesías y ni tampoco lo vio como profeta. ¿Por qué? Porque ¿qué dice ahí? Si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es esta. Este hombre se consideraba mejor que Jesús. Qué triste. Porque lo ha invitado a su casa entonces. ¿Cuántos no han actuado de la misma manera? Se sienten superiores a los demás. Dicen, pues yo tampoco he cometido este tipo de pecados. Yo he dicho mentiras, pero no de ese tamaño. No tomo, no digo vulgaridades, yo siempre ayudo a las demás personas. Muchas veces nos ha pasado, pero les quiero decir que se cuiden de ser fariseos, porque las personas que empiezan con estas actitudes, ¿de quién son estas actitudes? De un fariseo, de esa persona religiosa que no ha conocido a Jesús, porque no conocía a Jesús. Que no se nos olvide que porque ya no hacemos este tipo de cosas, somos mejores, pues todo lo que somos ahora es por la gracia de Jesús. Amén. Dios ve lo más íntimo de nuestro corazón. Y esto fue lo que vio en este hombre. La Biblia dice que Él escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Y no hay nada oculto por debajo que el Señor no lo sepa.
Este hombre no sentía necesidad de arrepentimiento ni perdón. Primero, pensó que era lo suficientemente bueno en su religión. Segundo, pensó que era lo suficientemente bueno en conducta porque era respetado, apreciado en la sociedad y sí tenía pecados, pero él pensaba que no eran tan grandes o tan feos como los de la prostituta, ¿cierto? Entonces, ¿para qué quería el perdón? Ese era el pensamiento de él. Yo cometo pecados, pero pues no son tan grandes. Yo digo una mentirita, pero es que es una mentirita. Yo miento, pero es que yo no fornico. Yo miento, pero es que yo no he matado a nadie. Entonces, eso no es un pecado, ¿cierto? Pero ¿qué dice Proverbios 20, capítulo 20, versículo 6? Vamos a leerlo. Proverbios 20. Proverbios 20, capítulo 6. Muchos hombres proclaman, cada uno con su propia bondad, pero hombre, de verdad, ¿quién lo hallará? Más adelante, Proverbios 30, 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Fuerte, ¿no? En los versículos 44 al 47 empezamos a ver lo que el Señor empieza a decir a Simón de lo que él no ha hecho. Y el Señor te dice a ti en esta noche: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. El Señor nos habla. No me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Esto es lo que nos dice el Señor a nosotros. Muchas veces estamos en nuestra casa y pensamos que el Señor está ahí, lo hemos invitado, pero ¿para qué lo invito si yo no le he dado al Señor la cortesía que Él se merece? Porque el Señor se merece más cortesías de las que habla en esta palabra. Jesús merece nuestra adoración, merece no solamente que lavemos sus pies, sino que estemos humillados y agradecidos por su perdón. Él merece que nos acerquemos a Él y no simplemente besarlo, Señor, sí, yo te quiero mucho, yo te amo, Señor. No, sino que con corazones quebrantados vayamos a Él en desesperación, en humildad, humillados delante de Él. Realmente desnudo mi corazón, Señor, y te lo entrego. Porque muchas veces hemos sido fariseos delante de Él y yo creo que no tenemos que esconder nuestro corazón cuando ha sido así. No puedo seguir siendo hipócrita. No puedo vivir una doble vida. En la iglesia yo adoro, pero afuera, ¿con qué amistades camino? En la iglesia yo hablo bonito, pero afuera, ¿cómo es mi actitud? Cuando tenemos ese privilegio de leer este pasaje bíblico, vemos cómo esta mujer ha marcado el corazón de Jesús al ungirlo. El Señor nos ha marcado, ¿cierto? ¿A cuántos ha marcado aquí el Señor? A todos. Y usted ha marcado el corazón de Jesús. El Señor dice que Él nos ha marcado, nos ha sellado. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho para marcar el corazón de Dios? Esta mujer lo adoró en medio de su condición. Nosotros hemos sido marcados por Cristo, pero vuelvo y le digo, marquemos el corazón de Jesús. Marquemos el corazón de Dios con nuestra actitud, con nuestra cordialidad, con nuestro cambio, con nuestro quebrantamiento de corazón. Yo no sé si usted realmente quiere vivir su vida siempre igual, si usted no desea ver el rostro de Jesús. Yo tengo testimonio de que yo vi a Jesús frente a mí, que Él se sentó frente a mí y me dio sus manos. Yo tengo testimonio y yo
amo contar a veces eso y cada vez que lo cuento no lo voy a contar porque lloro. Pero es hermoso, no sé si usted realmente ha visto el rostro de Dios, si usted ha tenido sueños con Dios, si usted ha escuchado voces angelicales, pero eso marca nuestro corazón y nosotros ¿cómo vamos a marcar el corazón de Él? Se los voy a contar, una vez estaba en mi casa en la sala, era muy tarde, porque pues yo me acuesto tarde a veces porque mi esposo está por ahí, entonces no, para llorar, entonces me acuesto tarde. Ese día me senté y yo estaba así, Señor, necesito verte, ver tu cara y tocar tus manos. Yo me senté y puse un cojincito aquí, yo me senté encima del cojín y le puse un cojín enfrente. Y yo le dije, Jesús, este cojín es para ti. Y yo se lo dejé ahí. Y yo empecé a orar y empecé a adorarlo. Y yo le decía que yo solo quería verlo a Él. Y yo cerré mis ojos y en ese momento yo vi cuando Él llegó y yo solo veía sus vestiduras de aquí para abajo y Él llegó y se sentó en el cojín, literal, se sentó en el cojín y me dijo, no abra los ojos, no abra los ojos porque se distrae. Y yo no abrí los ojos, pero pues yo obviamente vi una presencia, uno se asusta, ¿cierto? Y yo vi que Él se paró ahí y llegó y se puso en esta posición. Y se sentó encima del cojín así. Cuando Él se sentó encima del cojín, Él lo único que hizo fue esto. Y yo le oraba y yo le dije, Señor, yo quiero sentir tus manos. Y Él me hizo esto. Él no me dijo ni una palabra. Y yo puse sus manos encima y empecé a llorar. Solo empecé a llorar. Y Él me decía, Él sí me dijo una palabra y me dijo fue, mi niña. Y cuando me dijo eso, yo lloraba desconsoladamente. Y cuando el Señor me habla en esta palabra, yo me acordé de eso. No fui de esa mujer prostituta que llegó con su pecado, pero fui en algo desesperado. Me desesperé por Él. Me desesperé y le dije, Señor, aquí estoy, yo te necesito. Y el Señor cuando nos habla en esta palabra, para terminar, reconozcamos verdaderamente a Jesús e invitémoslo a nuestra vida en todas nuestras áreas, en todas, para que Él nos dé el poder, el amor y el dominio propio para dejar el pecado y la religiosidad. Si me acompaña el piano, por favor. Y por último dice ahí, ¿cuánto le amas al Señor? Esa respuesta solamente la tienes tú. Y es, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Esto está en tu corazón. Si tú entiendes que el Señor te ha perdonado mucho, tú lo vas a amar mucho. Si tú entiendes que el Señor es muy poco lo que te ha perdonado, es muy poco lo que tú le vas a amar. Ámalo mucho porque Él te ha perdonado todo. Aún lo que está por venir. Aún lo que vas a decir mañana, aún lo que vas a hacer mañana, esperemos que no. Pero si mañana pecas, el Señor aún así te ha amado y te va a perdonar eso que estás haciendo.